Peuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos una nueva semana aquí en Al Pan Pan por el mostrador.cl con varias noticias. Tenemos ya la información de que el Partido Comunista ha decidido designar a la todavía ministra del Trabajo, Janet Jara, como su candidata presidencial. Se supone que ella va a renunciar hoy día. Bueno, ha habido críticas ahí de los sectores diversos, ¿no? Vamos a estar con eso y también con la crisis que se ha generado en el Partido Socialista, este golpe para el partido y que dice relación con la decisión del Tribunal Constitucional de suspender, de finalizar en su cargo o destituirla. Esos son conceptos que después vamos a estar analizando, a la senadora Isabel Allende por la fallida compra de la casa de su padre. Vamos a estar en el siguiente bloque conversando con el senador del Partido Socialista por la región de Los Ríos, Alfonso de Urresti. Vamos a estar con eso y más, pero ahora nos vamos a concentrar en lo que ha pasado con la tramitación de la ley de fraccionamiento pesquero. Ya teníamos la semana pasada al subsecretario de Pesca, Julio Salas, y ahora vamos a tener la visión desde la industria y paso a saludar entonces al presidente de la Sociedad Nacional de Pesca, Zona Pesca, Felipe Sandoval. Felipe, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días y gracias por la invitación. Felipe, antes de entrar en toda la discusión de la ley de pesca, permítame partir por esta tragedia, ¿no? Que dice relación con la lancha Bruma. Más aún si sumamos que se ha denunciado la desaparición de un integrante de la embarcación Cobra. Esto pertenece a la pesquera Blumar, que está siendo investigada además por posible cuasi delito de homicidio. Desde la industria, ¿cómo se ve lo que aquí pasó? Bueno, como todo Chile, este es un drama, es algo que todos lamentamos, solidarizamos con las familias afectadas y todos esperamos que esto se investigue lo más rápido posible y se esclarezca todo lo que pasó. Es como lo lógico, lo normal, las familias afectadas que no encuentran a los seres, a sus parientes, lo único que quieren es saber, encontrarlo y saber qué pasó para quedar tranquilos. Lamentablemente ya ha pasado mucho tiempo, ojalá se encontrara en buenas condiciones, pero sabemos que lo más probable es que esta gente haya fallecido. Así que lo que esperamos ahora es que se investigue lo más rápidamente posible. Sí, Felipe, yo sé que esto es parte de la investigación, no le pido a usted que haga una conjetura, pero lo único que le quiero preguntar es lo siguiente desde el conocimiento que usted tiene del mundo pesquero, porque lo que dice la familia y los pescadores artesanales es que es imposible que un pesquero, por muy grande que sea, no sienta el impacto si es que ha chocado contra una embarcación más pequeña. ¿Es tan así? Bueno, el otro día estuvimos en una reunión con oficiales de la Marina y nos dijeron que en el mar hay un ruido permanente que la gente se acostumbra, como cuando uno va caminando por la calle y tiene el ruido de ambiente. Ya. Y cuando hay algo especial, lo notan porque hay un ruido también especial. Entonces, que es muy raro que no se haya sentido si hubiera habido alguna colisión, ¿no? Pero bueno, hay que esperar, ¿no? El- no podemos culpar ni exonerar a nadie hasta que no termine la investigación. Perfecto. Lo último que quiero, antes de entrar en la discusión de la ley de fraccionamiento pesquero, el mundo está en vilo, producto, bueno, el desplome de las bolsas nuevamente, respecto de la guerra arancelaria que ha declarado Donald Trump. ¿Qué efectos tendrá para nosotros, particularmente respecto de la exportación de la pesca? Mira, lo primero es que, por lo menos yo lo que pienso, y creo que los chilenos no hemos acostumbrado a eso, que ojalá avanzáramos en el libre comercio lo más posible. Nosotros tenemos tratado de libre comercio con la mayor cantidad de población del mundo, la mayor cantidad de los países, nuestros aranceles han bajado, eso ha permitido el desarrollo en Chile, y estas políticas al final uno no las comparte porque van en contra de eso que hemos hecho como país y que ojalá todo el mundo avanzara. Y además el mundo venía avanzando hace mucho tiempo en esta línea, ¿eh? Ahora,
si uno lo lleva al caso particular del ámbito pesquero en Chile, estamos todavía analizando los efectos, porque a Chile le pusieron un arancel del 10%, que ¿Mm? es parejo con el resto del mundo, y a otros países pesqueros le han puesto un arancel más alto. Entonces, en relación a Estados Unidos, podemos quedar mejor que otros países que le pusieron un arancel más alto, pero no sabemos cómo va a rebotar esto en otros países que sí tenemos relación con ellos y que si hay un impacto económico nos van a comprar menos. Entonces, esto es una noticia en desarrollo que todavía no están hechas las evaluaciones finales del impacto que va a tener, pero si uno lo mide solo en Estados Unidos, el arancel puesto a Chile en productos pesqueros, no debiera afectarnos porque habríamos quedado parejo con, o mejor que el resto de los países, ¿eh? Pero siempre un alza de aranceles yo creo que en la línea final es negativo. El ideal es que siguiéramos avanzando en baja de aranceles, más Correcto. libre Entonces, comercio. claro, me imagino que entonces están ahí cautos esperando cómo va a evolucionar esta decisión, ¿no es cierto?, de aplicar este 10% hasta ahora, ¿no es cierto?, de arancel a nosotros. Sí, Ya, obvio. por supuesto. Ya, vamos ahora, Felipe, con el tema de fondo que nos interesa para discutir con ustedes. Nosotros tuvimos acá al subsecretario de Pesca a propósito de la tramitación de la ley de fraccionamiento pesquero, que ha generado además violentas protestas por parte de los pescadores artesanales, señalando que, o sea, básicamente, digamos, reclamando el estancamiento que tiene la ley en el Congreso. El subsecretario ha dicho puntualmente que esta es una ley que lo que busca es, en el fondo, resolver una gran disparidad entre la pesca industrial y la pesca artesanal. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Viene a resolver o al contrario, para ustedes es una ley que tiene algunos elementos que ustedes quisieran, por supuesto, que no fueran aprobados? Mire, la suma total, esta es una ley bien compleja que está llena de problemas. Se dice que es una ley solo de fraccionamiento y tiene muchas más cosas que fraccionamiento. Tiene licitaciones, tiene cuestiones que afectan a decisiones que deberían tomar los comités científicos, distribuye cuotas entre los artesanales, no solo entre artesanales e industriales, y así uno podría sumar, le da facultades al subsecretario o refuerza facultades unipersonales del subsecretario, entonces uno podría sumar distintas cosas de esta ley. Es una ley compleja que está llena de desprolijidades, tan así que los primeros informes financieros se reconocieron que estaban mal, tuvieron que rehacerlo para el Senado. Pero dicho eso, el subsecretario efectivamente dice esto viene a resolver un tema de equidad, ¿eh? Bueno, el actual fraccionamiento fue hecho en acuerdo entre los pescadores artesanales, la industria y los trabajadores, que ese acuerdo se hizo antes de la ley del 2012, antes que entrara al Parlamento la ley del 2012, o sea, no tiene que ver con el trámite de la ley. Y Ujú. fue un acuerdo para las condiciones que había el 2012. El problema de la ley actual es que el año 2012 se dijo esto va a regir por 20 años. Y las empresas se cambiaron de sistema y eligieron voluntariamente entrar a un nuevo sistema pensando que esto iba a durar 20 años. Y a mitad de camino se cambia. Entonces, eso genera una incertidumbre y un cambio en las reglas del juego que es muy complicado. ¿Y quién va a invertir hacia adelante si no sabe si estos 8 años, 2 años más o el próximo gobierno va a cambiar nuevamente el fraccionamiento? El fraccionamiento puede modificarse y podría perfectamente modificarse en un nuevo acuerdo entre pescadores artesanales e industriales. Pero al margen de eso, si se quiere hacer ahora, Ujú. tiene que haber una norma que diga que esto no se va a tocar hacia adelante. Porque si no, nadie va a querer ni cambiar un 1%, porque estos 8 años le pueden cambiar un 10% de no y el siguiente 8%, y ahí no va a haber inversión. En el Senado se dijo esto ahora hasta el 2040. Muy bien, pasa del 2032 al 2040. Pero a eso hay que agregarle una norma que diga que esto dura hasta el 2040, y si se cambia antes del 2040, hay indemnización. De tal manera que podamos trabajar tranquilos con un nuevo fraccionamiento acordado por todos.
Es Ya, posible hacerlo, ¿ah? sí, Pero tiene perfecto. que ser en esas condiciones. Ya, vamos al detalle, pero antes de entrar a ese Mm. punto que me parece muy interesante lo que usted plantea, pero déjeme ir un poquito más atrás. ¿Hay conciencia en la industria que usted representa que la ley llamada, la ley que actualmente rige, la llamada ley Longueira, tiene un vicio en su origen que necesitaba ser corregido por la enorme situación de corrupción que la afectó en su tramitación? Pero es que yo le voy a decir lo siguiente, no hay ningún fallo de los tribunales, siendo que se podría haber presentado en los tribunales un recurso, no sé exactamente técnicamente cómo se llama, para eliminar la ley por vicios de corrupción. Eso nadie lo hizo. Las cosas que han juzgado los tribunales son casos particulares y que ya han sido resueltos. Y por lo tanto, la ley en sí misma no es corrupta. Hubo casos que los tribunales resolvieron. Esta ley fue aprobada por amplia mayoría y los casos de parlamentarios que tienen problemas con esta ley son dos. Por lo tanto, no es la ley la que uno podría decir corrupta, porque no existen leyes corruptas. Lo que pasa es que la ley podría ser tramitada de una manera corrupta y para eso los tribunales podrían haber resuelto esta ley entonces inválida, haga otra ley. Pero los tribunales no resolvieron eso. Nadie presentó un recurso. De hecho, esta ley pasó por el Tribunal Constitucional y se aprobó, hubo recursos en contra de ella. Entonces, la ley en sí misma no tiene problemas, fueron casos particulares que fueron sancionados, y si uno quiere modificar la ley, tiene que hacerlo dentro del marco del Estado de Derecho actual. Ya, pero se ha hecho en el marco del Estado de Derecho actual. O sea, imagínese usted que esta Sí, ley que se está tramitando ha sido, digamos, votada por amplia mayoría tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en las comisiones. sí, está bien, se ha hecho dentro del Estado de Derecho, pero hay que tener una cosa presente, ¿Qué que cosa? si se cambian las condiciones del fraccionamiento y de la licitación por las cuales las empresas aceptaron voluntariamente integrarse a un nuevo sistema y se le cambian a mitad de camino, el Estado de Derecho le permite a las empresas alegar judicialmente un cambio de condiciones e indemnización por por los costos que tiene eso. Y por lo tanto, el problema de esta ley, por eso yo le digo que el problema principal es de certeza jurídica, porque esta ley puede aprobarse. Y si se hace sin considerar eso y sin el acuerdo de los afectados, esta ley puede tener otro trámite en los tribunales, ¿eh? Que está dentro del Estado de Derecho poder hacerlo. A ver, déjeme ir un poquito ahí al punto, porque usted dice, esta ley no ha sido calificada como en sí misma una ley corrupta, pero el hecho de que una empresa tan importante como es Corpesca, cuya propiedad, entiendo, en un 77% está en manos del grupo Angelini, haya participado en una situación que finalmente termina llevando al entonces senador Jaime Orpiz a la cárcel por los delitos de soborno en el caso de él, cohecho, o sea, estamos hablando, perdón, soborno respecto de la empresa a él Sí. como funcionario público, ¿no es cierto?, cohecho, fraude al fisco, en fin. ¿No le parece lo suficientemente grave como para que se tomara la decisión de tramitar una nueva ley? No sé si se puede tramitar una nueva ley, pero sin afectando derechos. Los tribunales actuaron en estos casos y ya ¿Ya? resolvieron. Y les voy a decir una cosa más específica. Como está presentada la ley, y ojalá no salga así, lo que va a pasar en la zona norte donde está Corpesca es que la otra empresa que hay, pues hay dos empresas, la otra empresa no puede seguir en las condiciones que está presentada la ley. Y por lo tanto lo más probable es que cierren. Y en el norte va a quedar una sola empresa, va a quedar Corpesca. Entonces, se fija que hay un contrasentido ahí porque se está presentando una indicación, o sea, perdón, una propuesta del articulado, que es el cambio de fraccionamiento que hay en la zona norte, impide que la otra empresa pueda seguir operando, porque es tan radical el cambio que esa empresa no tiene condiciones de seguir operando. Usted se refiere, perdón, Felipe Sandoval, usted se refiere a la sardina y anchoveta, los cambios que va a haber en Sí, relación a ella. ¿Sabe sí, por qué es que es bien importante este punto? Porque se pone como ejemplo de la disparidad del fraccionamiento de la industria. Porque, sí. claro, ¿cómo se explica? Dice, hay mucha información al respecto, ¿no es cierto? Que es un recurso que se extrae exclusivamente en el área reservada para la pesca artesanal, que son las primeras 5 millas, pero ¿cómo se explica que el 80% de ese recurso esté asignado a la industria que no puede pescar en esas 5 millas? Bueno, a ver, este es un tema bien técnico y por lo tanto es difícil de explicar, pero yo le voy a dar un solo dato. Ya. En los últimos años, la sardina y la anchoveta, que es la que está saliendo hoy día, porque la sardina desapareció hace mucho tiempo, podría volver a aparecer, pero es la anchoveta.
la anchoveta por condiciones oceanográficas y ambientales se acercó a la costa, ¿ya? Y se está pescando en la costa. Pero si usted toma los últimos 10 o 20 años, el 50 al 60% de la anchoveta se pescaba fuera de las 5 millas. Entonces, aquí no basta con tomar los últimos 2 o 3 años, hay que tener una mirada más amplia. La industria en el norte puede persistir pescando anchoveta fuera de las 5 millas del orden de la mitad de la cuota. Y en el norte hubo un acuerdo entre los trabajadores y los pescadores artesanales, más la industria que se sumó, que dice: tengamos 50% para el mundo artesanal y 50% para el mundo industrial en la anchoveta. Y no sé por qué el gobierno no ha dicho, bueno, toma este acuerdo de los artesanales, porque los artesanales dicen, nosotros si nos dan más del 50% no somos capaces de pescarlo. Y si no somos capaces de pescarlo, se va a perder el resto, porque no tenemos condiciones de traspasar eso para que lo capturen las empresas. Entonces, aquí hay discusiones que son complejas, que son difíciles de entender por la opinión pública, pero sería bueno una discusión técnica al respecto para que aclaremos bien las cosas. Espéreme, Son distintas miradas, ¿se fijan? claro, pero esa discusión, Ujú. Felipe, es la que tiene todavía parada la tramitación para efectos de que salga finalmente esta ley y vea la luz verde, tenga luz verde, quiero decir. No sé si esa discusión, pero porque No, pero estas hay discusiones, mucha, claro, no, estas todas estas discusiones, porque discusiones. obvio que sí, porque estos temas tienen que ver con el empleo, con el crecimiento económico del país. Entonces yo creo que para los senadores en este caso no es llegar y resolver en un día un tema de este tipo, donde le ponen sobre la mesa tantas cosas por resolver. Ya, le pongo otro ejemplo que también se pone como parte de la tremenda inequidad que existe no solo con los artesanales, con una serie de otros, digamos, actores que están entre los artesanales y los grandes industriales. El jurel en el norte grande está dividido en 95% para la industria, 5% para el sector artesanal. Y se dice, ¿no es cierto?, que claro, el jurel representa el 70% del ingreso de la actividad pesquera. ¿A usted le parece que eso tiene que ser corregido o no? Nuevamente vamos a la historia. Puede ser corregido, no tengo problema, pero si usted toma los últimos años, porque, mire, el jurel se come la anchoveta, ¿ya? Y cuando el jurel se va acercando a la anchoveta, está cerca. Por eso, en parte por eso la anchoveta se ha acercado a la costa, porque el jurel se ha acercado a la costa también. Como se ha acercado a la costa en los últimos años, hay más jurel en la costa, en las 5 millas o cerca donde pescan los pescadores artesanales, y han podido pescar más jurel los últimos años. Pero si usted va 7 años atrás, ¿dónde estaba el jurel? En alta mar. No estaba cerca de la costa. Los artesanales no pescaban. Si usted toma la estadística de los últimos años de la captura del jurel, a nivel nacional o por regiones, Mm. la cuota artesanal no se capturaba completa. Entonces, hay variaciones en el tiempo y uno no puede guiarse por lo que ha pasado los últimos años. Entonces, ese acuerdo del 595 es un acuerdo que era la realidad que existía en el momento que se hizo. Quizás hoy día pudiera hacerse un acuerdo distinto, no es problema, pero tiene que respetar eso que le decía, los derechos hasta el 2032. Las empresas, si hubiera posibilidad de traspaso de cuota de jurel desde los artesanales a los industriales y de los industriales a los artesanales, yo creo que no tendrían problema en hacer un cambio en el fraccionamiento, porque si no lo pesca uno, se lo traspasa al otro y se pesca toda la cantidad de jurel. Pero ahí hay que tener una mirada completa, porque aquí se van a las pesquerías donde hay mayor diferencia, pero si usted se va a la totalidad del país, contando los recursos bentónicos que se llaman los de orilla, que son 100% artesanales, o las pesquerías que no capturan los industriales, la pesca artesanal tiene más del 50% de los recursos que se extraen a nivel nacional. Entonces, si uno, claro, se fija en un recurso, ¿por qué no se va a la anchoveta de la centro-sur, donde los artesanales tienen el 80%? O sea, podríamos jugar con la cifra en todos lados. En la cifra global hay una equiparidad. Ahora, que puedan cambiar las condiciones, pueden cambiar y siempre hay disposición a hacerlo. Pero eso tiene que ser dentro del marco de las reglas del juego. Ya, pero por eso le pregunto, ¿usted dice que la tramitación por amplia mayoría en el Congreso no está respetando las reglas del juego? La, la tramitación que se está haciendo ahora cambia derechos adquiridos de las empresas que tenían hasta el 2032, donde a las empresas le dijeron, cámbiese voluntariamente a este sistema y le aseguro que no voy a licitar más del 15% de la cuota de cada especie y el fraccionamiento ahora era hasta el 2032. ¿Ya? El 2025 le están haciendo un cambio a esas reglas del juego, en ambos casos. Entonces, el Parlamento puede hacerlo, pero tiene que estar consciente
que eso puede llevar a un reclamo a las empresas si es que se hace sin el acuerdo de las empresas. Las empresas van a estar disponibles a un acuerdo que nuevamente sea a largo plazo y que asegure una buena convivencia con los pescadores, porque nadie quiere conflictos, todos quieren Ya, trabajar en conjunto. pero entonces, si se aprueba la ley tal como está, ¿ustedes van a ir a los tribunales internacionales, como se ha dicho? O sea, a los tribunales internacionales irán las empresas que tienen capitales extranjeros. A los tribunales nacionales, si las empresas ven que está afectado un derecho, pueden ir las empresas a alegar cambio de condiciones e indemnización. Ya, pero es que ahí hay un punto que lo decía el subsecretario de Pesca en conversación con nosotros. Él decía lo siguiente, bueno, primero que eso no tiene fundamento jurídico, ya, cualquiera reclamación como usted lo está planteando, pero decía además que el legislador, le hace el Parlamento, no puede desconocer, ¿no es cierto?, los fallos que ha habido en la Corte Suprema respecto de estos temas, o sea, cuestiones que Sí, ya están falladas y por lo tanto ellos están recogiendo aquello que ya se ha sí, sentado como donde hay una jurisprudencia, podríamos decir. sí. ¿Usted está de acuerdo en ese sentido? Sí, que son cosas distintas. A ver, El fallo al que él se refería es un fallo de la Corte Suprema sobre la posibilidad de pescar al interior de las 5 millas en el norte, que es la única ya, parte donde había posibilidad de pescar. Todavía se puede, pero la Corte Suprema no lo suprimió, sino que lo restringió. Y si el subsecretario lo autorizara, se podría hacer. Pero eso no tiene que ver con un fallo respecto a la distribución del recurso. Ahora, eh, como le decía, el Parlamento puede decidir, pero si las empresas dicen a mí me están cambiando las condiciones, yo puedo reclamar. Pero supongamos que no reclaman. Cualquier persona que quiera invertir en el sector pesquero lo va a pensar dos veces si el próximo año no le van a cambiar las condiciones. Imagínense que a mí me cambian, vámonos al Jurel, ¿no es cierto?, de la zona norte. En la zona norte pasan del 5,95 al 85,15 o a otra cifra, ¿ya? Entonces, ya, y yo quiero invertir para meterme a pescar Jurel. ¿Quién me dice que el próximo año no me van a cambiar el 85,15 a 60,40? Entonces, ¿cómo evalúo mi proyecto? Entonces, aunque no haya reclamo en los tribunales, esto va a parar la inversión. Porque si no se hace dando seguridad y certeza de que lo que se resuelve va a tener vigencia en largo plazo, nadie va a invertir en largo plazo. Todos van a invertir a un año, que es el año en que sabe cómo va a estar la distribución de la cuota. Porque después puede venir una ley, o sea, el próximo gobierno podría hacer otra ley de fraccionamiento. Entonces, ¿quién invierte a más de 3 o 4 años? Nadie. Y aquí las inversiones son a 20 años. ya, Entonces, ese es el problema de esta ley, que genera incertidumbre y afecta el crecimiento y el empleo en el sector pesquero. ya. Entonces, usted ¿Mm? decía que esto se resolvería, si lo entendí yo al comienzo, Felipe Sandoval, conversamos hasta ahora con el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca, Zona Pesca, Felipe Sandoval. Entonces, usted decía que esto se puede resolver con una norma que diga específicamente, esto no cambia de aquí a 2040. ¿Eso Así es? es. Sí, y si cambia, habrá las indemnizaciones respectivas. Ya, pero, de nuevo, ¿se resuelve así? O sea, porque uno podría decir, si esta es una ley, tal como dice el gobierno, que viene, ¿no es cierto?, a establecer una distribución equitativa de la actividad pesquera, uno diría, parece, y que tiene amplia mayoría tal como se ha tramitado, entonces esto podría resolver y a lo mejor estamos hablando, estamos quizás generándonos más discusión de la que realmente tiene este tema. Entonces, ¿sabe Yo por creo qué que se lo sí. pregunto? Ya, es que se lo pregunto por lo siguiente, porque obviamente que tanto se ha demorado en salir la ley, que no hay pocos que dicen aquí hay presión del mundo pesquero para que esto cambie, no solamente en el punto que usted señala. No, nosotros siempre le hemos dicho al subsecretario, estamos disponibles para un nuevo acuerdo en el fraccionamiento. El nuevo fraccionamiento tiene que ser con acuerdo del que se ve afectado, ¿no es cierto? Porque le están cambiando la regla hasta el 2032. Es posible tener un nuevo fraccionamiento, pero queremos tener certeza de que esto no varía hacia adelante. Eso se lo hemos dicho desde el día uno. La certeza jurídica es el punto principal de este proyecto. Respetar las reglas del juego. Y el resto Ya, podemos ponernos de acuerdo en un nuevo fraccionamiento. Es decir, yo no veo inconveniente. O sea, hay casos emblemáticos que hay que resolver bien, que no son fáciles de resolver. Por ejemplo, lo que yo le decía al norte, o sea, esta ley con la nueva distribución del norte puede hacer desaparecer una empresa. Si se cambia otra en Concepción respecto a la merluza común, lo mismo, y había otro caso en la 11ª región que ya está afortunadamente bien encaminado para resolverse. Pero el resto podría, y en el Jurel hay que llegar a un acuerdo, pero yo creo que con dificultad y con algunos problemas podemos resolverlo. Pero
pero si no hay certeza jurídica, esto es difícil que avance. Ya. Y Felipe Sandoval, ¿qué le parece? Porque el año pasado se detectó que los diputados Sergio Bobadilla y Cristian Moreira de la UDI, Bernardo Berger, Independiente Pro RN, presentaron indicaciones que eran una copia exacta del informe presentado por Zona Pesca. Y ahí Ciper Chile, ¿no es cierto?, detalló que presentaron 276 indicaciones y de ellas 211 eran exactamente iguales a Zona Pesca. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, no sé, pues tomaron el informe, cuando se habla de indicaciones se piensa que era lo central del proyecto. Estas eran cuestiones muy técnicas, que mejoraban el proyecto en aspectos no necesariamente esenciales de lo que le interesaba al gobierno, sino que era más bien de técnica legislativa. Y es tan así que el propio gobierno presentó indicaciones idénticas a lo que decía ese informe. Y después que pasó todo este escándalo, y se presentó, porque aquí se sacó una parte de esa ley y es la que se está tramitando ahora, y esa antigua ley se sigue tramitando con más calma en el gobierno. Si usted va a ver lo que está pasando en el trámite de esa ley, muchas de esas indicaciones que presentó Bobadilla y que fueron tan criticadas han sido aprobadas después por la propia Comisión de Pesca del Senado, de la Cámara de Diputados. Entonces, se armó una batahola, pero eran cosas de técnica legislativa que todas tenían, o la mayor parte tenían mucho sentido común y que han sido vistas y aprobadas muchas de ellas. No me pidan las cuentas, pero no las tengo. No, absolutamente no, pero usted comprenderá, Felipe, que se ve al menos un poquito, digamos que, a ver, no se ve muy elegante, digamos, que usted haga un copy-paste, pues, o sea, pensando además en la historia para atrás, o sea, con todo esto que ya veníamos conversando, la ley Longueira. Entonces, hay ahí un punto que... Está bien, pero el mismo subsecretario presentó indicaciones similares a esa, no tantas, pero presentó, o sea, también tomó cosas del informe. Hay que Claro, aprender para el futuro, pero tampoco un tema tan de acuerdo. trascendental, producto que era de técnica legislativa, no de cosas esenciales así de la Por ley. supuesto, pero da, digamos, usted me imagino que admite que genera suspicacia, o sea, como, a ver, ¿estará el sector pesquero influyendo nuevamente más allá de lo que corresponde en la tramitación de un proyecto de ley? Está bien, en la discusión coyuntural puede ser, pero podríamos ir a ver ahora, hacer un informe y revisar Ya, cómo, cuáles de todas esas indicaciones que ha pasado en la comisión, y a ver que muchas de ellas fueron aprobadas después porque eran tan lógicas que había que tomarlas en cuenta. ya. Entonces, para ir cerrando, Felipe Sandoval, la ley sigue su curso en la tramitación de este proyecto de ley. Fuera de lo que usted planteó, y es que dejar esa certeza jurídica respecto de que esto no va a cambiar en un... Eso es difícil de que se apruebe. ¿Cuál es el punto ahí? Eh, no lo entiendo mucho, se lo hemos planteado al subsecretario en múltiples oportunidades, y él ha dicho que si hay acuerdo en todo es posible incorporar una norma de certeza jurídica, pero yo creo que la diferencia está en que ellos piensan que aquí no hay derechos como derechos adquiridos y por lo tanto se pueden cambiar en cualquier minuto, el tema del fraccionamiento, y nosotros pensamos lo contrario. Entonces yo creo que ese es como el tema de fondo, pero él ha dicho que está abierto si hay acuerdo a poner una norma de certeza jurídica, y yo espero que haya acuerdo al final en la Comisión de Hacienda del Senado y pueda incorporarse esa norma. De hecho, en la Comisión de Pesca del Senado se incorporó esto que duraba hasta el 2040, que era importante poner un plazo. Entonces a eso lo que le falta ahora es la certeza de aquí al 2040. Ya, pues Felipe Sandoval, presidente de la Asociación Nacional, la Sociedad Nacional de Pesca, Zona Pesca, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. ¿Eh? Hasta Que esté muy luego. bien. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Te invitamos a inscribirte a nuestro nuevo newsletter de El Mostrador aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile. Las noticias con identidad propia de la región, todos los lunes en tu correo. Nos vamos a ir al corte y al regreso vamos a estar conversando con el senador del Partido Socialista por la región de Los Ríos, Alfonso de Urresti. Todo lo que ha pasado con la fallida compra de la casa de Salvador Allende, la cesación en su cargo de la senadora Isabel Allende, una figura histórica del partido, los coletazos que esto tiene, en fin, de todo eso y más al regreso de esta pequeña pausa.
En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia, el remanente. Un beneficio único de las cooperativas. En donde los resultados se distribuyen entre todos sus socios